les habla Kirtop y estos son 100 misteriosos artefactos antiguos que la ciencia no puede explicar. Espada para inmortales. Ante ti no hay solo un arma, es una espada creada en el cambio de eras, cuando China estaba dividida en decenas de reinos rivales. Pero alguien, en medio de esta cruel realidad, hizo algo diferente. No para batallas, no para victorias, sino como si fuera para un ritual. La hoja es de bronce, pero con un tono turquesa, como si el metal hubiera absorbido el color del cielo. La empuñadura está tallada en cristal de roca, transparente como el hielo. Tiene incrustaciones de detalles dorados y piezas de turquesa. La geometría, el ornamento, el acabado, todo es tan transparente. Está tan bien pensado que queda claro que la espada no fue creada para la mano de un soldado, fue hecha para algo superior. Frente a los reinos en guerra, esto es, en los siglos V a III, antes de nuestra era, una época de guerras constantes, traiciones y grandes reformas. Pero esta espada no encaja en ese contexto, habla de un ritual. Pudo haberse usado en sacrificios, en rituales de iniciación o como un símbolo de poder que no se debe simplemente mantener, sino demostrar. Justo este tipo de artefactos nos confunden, porque no coinciden con nuestra idea del mundo antiguo. Esperamos hojas toscas y rastros de batallas, pero lo que encontramos es cristal, oro y metal trabajado como una joya. Una sustancia misteriosa en el ataúd. En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de unos 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, encontraron una sustancia misteriosa en el cuello de una de las mujeres. Hoy en día los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso de kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este descubrimiento es importante para comprender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Xiaomei Fu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran en la tumba como parte de las costumbres funerarias, como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron dos tipos de queso, uno hecho de leche de cabra y otro de leche de vaca. Las investigaciones genéticas demostraron que los microorganismos en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras, y su historia está estrechamente ligada a la evolución de la cultura humana. El mineral más antiguo de la Tierra. En 2001 se descubrió en Australia un cristal único de zircón, que es reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad es impresionante, 4.000 millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este diminuto cristal les da a los científicos la oportunidad de entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Hoy en día, este raro artefacto se puede ver en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos. El zircón es interesante no solo por su antigüedad, sino también porque su resistencia a la destrucción permite conservar información sobre los antiguos procesos que ocurrieron en la Tierra, lo que lo convierte en un verdadero guardián de la historia de nuestro planeta. El mecanismo de Anticythera. No se puede dejar de mencionar el descubrimiento arqueológico más singular, que muchos consideran la primera computadora analógica conocida, el mecanismo de Anticythera. Este complejo dispositivo fue creado para predecir eventos astronómicos como la posición de los planetas y los eclipses solares, y podía rastrear ciclos, incluido el periodo de 4 años de los Juegos Olímpicos. También permitía calcular con precisión las fases lunares y los años solares. Su funcionalidad y complejidad son impresionantes, considerando que fue creado hace más de 2000 años, entre los años 150 y 100 antes de nuestra era. El mecanismo de Anticythera fue descubierto en 1901 entre los restos de un antiguo barco que se hundió cerca de la isla griega de Anticythera. Su descubrimiento fue una verdadera sensación, ya que el mecanismo está compuesto por numerosas ruedas y engranajes de bronce, lo que lo hace increíblemente complejo para su época. El engranaje más grande del dispositivo tiene un diámetro de aproximadamente 13 centímetros, y toda la construcción indica un alto nivel de habilidad de los ingenieros antiguos. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando este artefacto utilizando tecnologías modernas como la radiografía
y el escaneo en 3 dimensiones para descubrir todas sus funciones. El mecanismo de anticitera se considera una prueba de que los antiguos griegos poseían conocimientos y tecnologías que se perdieron durante muchos siglos después. Esta máscara está prohibida para que la vean las mujeres. El Museo Pitt Rivers de la Universidad de Oxford exhibe una máscara de madera hecha por el pueblo Igbo de Nigeria. Según las creencias de este pueblo, las mujeres tienen prohibido ver la máscara y solo los hombres pueden usarla durante ceremonias y rituales. El museo colocó un aviso de sensibilidad cultural y eliminó la imagen de la máscara de su sitio web. La máscara Igbo tiene un profundo significado cultural, simbolizando el poder espiritual y protegiendo las tradiciones de la tribu. Era utilizada exclusivamente por hombres, lo que resalta su importancia en los rituales religiosos y sociales. La experta en arte Ruth Millington señaló que negar el acceso al artefacto a todas las mujeres debido al tabú de una sola cultura es una medida extrema. Ella considera que las mujeres deben tener el derecho de decidir por sí mismas si quieren ver la máscara, después de conocer sus características culturales. Hacha ritual de 4500 años. En China, en la ciudad de Wuxi, los arqueólogos descubrieron un antiguo arma ritual, un hacha con grabados que tiene 4500 años de antigüedad. El hacha pertenece a la cultura Lianghu, una de las culturas más desarrolladas de China en esa época. Esta cultura habitaba en el delta del río Yangtze, pero cuando ocurrieron inundaciones, la gente de Liangzhou se vio obligadas a abandonar su capital y su asentamiento. Esto llevó a su completa desaparición alrededor del año 2300 antes de nuestra era. Los científicos encontraron 329 herramientas de piedra, 73 flechas de piedra y hueso, y muchos otros artefactos de cerámica y nefrita. Lo más interesante es un hacha en la que por ambos lados está grabada la imagen de tigres, patrones de nubes y aves. El hacha fue encontrada en una plataforma de sacrificios y tiene rastros de desgaste y daños. Los científicos creen que el hacha no se usaba en combates, sino en rituales y ceremonias para simbolizar el poder. Liu Baoshan, el director del Instituto Arqueológico local, contó que los patrones en el hacha fueron hechos con una herramienta de piedra más dura. Este es el primer hacha con grabado de tigre que se ha encontrado en esta región. Ahora vamos a adentrarnos aún más en la historia y descubrir qué hay. Наши предки более 100 тысяч лет назад. Cráneos con clavos. En el sureste de España, entre las ruinas de antiguos asentamientos, los arqueólogos encontraron algo que de inmediato provoca una sensación inquietante. 7 cabezas decapitadas, algunas de ellas con enormes clavos de metal incrustados. No atravesados, sino clavados con fuerza, como si los cráneos hubieran sido fijados a algo. ¿Pero para qué? Al principio se pensó que eran trofeos de guerra, que las cabezas de los enemigos se exhibían para intimidar. Pero el análisis químico de los huesos dio un resultado inesperado. No todos los cráneos eran de forasteros. En una de las ciudades, 3 de las 4 cabezas pertenecían a personas que venían de lejos, pero en otra, casi todas resultaron ser locales. Y eso lo cambia todo, porque en un lugar, al parecer, realmente ejecutaban a los forasteros y los exhibían, mientras que en otro guardaban a sus propios antepasados como reliquias. Las cabezas se encontraban en las casas, dentro de las viviendas. Entonces, esto ya no es una demostración de fuerza, es memoria y respeto. Los griegos escribieron que los galos guardaban las cabezas de sus enemigos en cajas y los mercenarios españoles las llevaban en lanzas. Pero en realidad, todo era más complicado. Пивоварение. La elaboración de cerveza. La historia de la cerveza comienza desde el Neolítico hace más de 11.000 años. Es una de las bebidas más antiguas que acompañó a la humanidad en las primeras etapas de su desarrollo. Algunos científicos incluso plantean la hipótesis de que las personas empezaron a cultivar grano no para alimentarse, sino para hacer cerveza. Esta bebida no solo podía ser una forma de saciar la sed, sino que también jugaba un papel importante en los rituales y la comunicación. La elaboración de cerveza se menciona en una de las obras literarias más antiguas, la Epopeya de Gilgamesh, que tiene unos 3.800 años. Este texto, creado en Mesopotamia, muestra que ya en ese entonces la cerveza era conocida y valorada en la sociedad. Además, la cerveza también jugaba un papel importante en la legislación de esa época. En el Código de Hammurabi, una recopilación de leyes de Babilonia, los establecimientos cerveceros se mencionaban como lugares que eran vigilados con especial rigor. El dueño de la casa de bebidas debía mantener el orden, y si en su establecimiento se reunían delincuentes, podía ser condenado a la pena de muerte. Los antiguos egipcios también eran grandes aficionados a la cerveza. Los constructores de las pirámides recibían 1 litro de cerveza cada día por su trabajo. Es interesante que los funcionarios de alto rango recibían hasta 5 litros al día, lo que resalta cuán importante era la cerveza en la sociedad antigua. Joyería árabe en Rusia. En Veliki Novgorod se descubrió un tesoro de tamaño récord.
compuesto por joyas de plata árabes y monedas que datan de finales del siglo X. El hallazgo se realizó en la calle Vozdvisenskaya durante excavaciones en un sitio de construcción. Este tesoro, que recibió el nombre de Vozdvisensky, se convirtió en el tercer descubrimiento de este tipo en la ciudad. En el templo se encontraron 1.800 monedas de plata enteras y fragmentadas, así como más de 80 joyas de plata con un peso total de aproximadamente 3 kilogramos. Entre las joyas se encontraron algunas de las cruces de plata más antiguas de la Rus, sobre las cuales antes se sabía muy poco. Según los científicos, este es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia de Veliki Novgorod. África en Israel. En el sur de Israel, en el desierto de Negev, los arqueólogos investigaron la colina Tel Malyata, uno de los lugares que se asociaba con la ciudad bíblica de Mayada. Entre los hallazgos del siglo VI, junto a enterramientos cristianos, encontraron algo inesperado: 5 figurillas talladas a mano de madera negra. El material es ébano de Ceilán, que solo crece en el sur de la India y en Sri Lanka. Eso ya es un misterio en sí mismo, pero lo que más sorprende son los rostros. Las figurillas representan torsos masculinos y femeninos con rasgos expresivos: pómulos anchos, narices achatadas y la frente alta. Los investigadores están seguros de que estas imágenes tienen rasgos africanos. En las cabezas hay tocados masivos en los que se han hecho agujeros, posiblemente para llevar las figurillas como colgantes o amuletos. Los entierros en sí son cristianos. Cerca había vasijas de vidrio, adornos de bronce y piedra, objetos de alabastro, y entre todo esto, figurillas que claramente provienen de otra cultura y de otro mundo. Esto no es solo una mercancía comercial, es un objeto que tenía significado. Tal vez eran imágenes de antepasados, tal vez símbolos de la patria que se conservaban incluso después de convertirse a la nueva fe. La Palestina bizantina era un cruce de caminos. Caravanas, barcos y comerciantes llegaban desde África, Arabia e India. Estas figurillas pudieron haber recorrido cientos de millas, pasado por decenas de manos y terminar aquí, en la arena entre las lápidas. Para los arqueólogos, es un hallazgo raro. Esto muestra lo profunda y compleja que era la mezcla de culturas. Las fotografías más antiguas de personas. Entre las fotos viejas en los álbumes familiares, se pueden encontrar imágenes raras de antepasados nacidos a principios del siglo XIX. Pero ¿quién fue la primera persona que logró ser fotografiada? Varias figuras históricas cuyas fotos han llegado hasta nuestros días compiten por este título. Hannah Steele Gorby. Ella nació en 1746 y vivió en Delaware. Al parecer, Hannah era ama de casa y agricultora. La fotografía de Steele fue tomada en 1839, cuando tenía 93 años. Es una de las fotos más antiguas de una persona que se ha logrado conservar. Conrad Jayer. Esta persona nació en Waldoboro, cuando formaba parte de la provincia de la Bahía de Massachusetts. Él nació aproximadamente en 1753, aunque el año de su nacimiento es motivo de debate. Se cree que su fotografía fue tomada a principios de la década de 1850. María Manreels Anderson, nacida en 1747 en Kiev. En 1748, en la colonia de la Bahía de Massachusetts, María vivió hasta 1852, cuando tenía 104 años, tía Moser. Su fotografía fue tomada en 1852. En el momento de la toma, según diferentes fuentes, tenía 103 años, lo que también la convierte en una de las mujeres más ancianas que han sido fotografiadas. Ezra Green, nacido en 1746 en Massachusetts, Ezra se convirtió en cirujano militar. Vivió hasta los 101 años y murió en 1847. Sí. La fotografía de Green es una de las más antiguas que se conservan. John Adams. John nació en 1744 y, además de servir en el ejército, trabajó como zapatero. 2 años antes de su muerte, a la edad de 104 años, posó para un daguerrotipo que se considera uno de los más antiguos. Baltus Stone, veterano del ejército de George Washington, nacido en 1747, posó para fotografías a la edad de 103 años. Poco después de eso, falleció. John Owen, nacido en 1735 en Salisbury. Owen vivió hasta los 107 años, lo que lo convierte en una de las personas más longevas que han sido fotografiadas. César, esclavo africano, nació alrededor de 1737. Durante su vida, sobrevivió a varias generaciones de dueños. A la edad de 115 años, posó para uno de los primeros daguerrotipos de afroamericanos. César murió en 1852, dejando tras de sí un testimonio poco común del siglo XIX. Todas estas personas dejaron huella en la historia, no solo por su larga vida, sino también porque sus imágenes se conservaron en fotografías, permitiéndonos ver el pasado. Raros artefactos del Titán. Un bolso de piel de caimán y pequeños frascos de perfume
que aún desprenden un aroma intenso, son solo algunos de los valiosos artefactos encontrados durante las excavaciones del Titanic hundido. La ubicación del almacén con estas reliquias es estrictamente confidencial. Solo se sabe que está ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Los estantes están llenos de miles de objetos, desde una bañera volcada y ojos de buey hasta diminutos botones de vidrio. Thomasina Rey, directora de colecciones de la empresa RMS Titanic Incorporated, mostró un bolso de piel de caimán que pertenecía a Marian Minuel, una pasajera de tercera clase. Marian era una modista de 63 años que viajaba a Estados Unidos para reunirse con su hija. En su bolso se conservaron documentos importantes y fotografías. Su trágico destino fue que originalmente había reservado un boleto para otro barco, pero al final terminó en el Titanic y se convirtió en una de las 1.500 personas que murieron. Entre otros artefactos se encuentran frascos de perfume que pertenecían a Adolf Zellfeld, perfumista y pasajero de primera clase, quien sobrevivió al desastre. El aroma del perfume todavía se percibe, a pesar de que estuvo décadas en el fondo del océano. En la colección también hay una botella de champán con contenido en su interior, encontrada entre muchos utensilios de cocina en el fondo del océano. El Titanic era un transatlántico de lujo, y a bordo había una enorme cantidad de champán para los pasajeros de primera clase, quienes disfrutaban del más alto nivel de comodidad. La vajilla a bordo reflejaba la división de clases: cerámica blanca y sencilla para la tercera clase, platos elegantes con borde dorado para los pasajeros de primera clase. Estos objetos ayudan a recrear la atmósfera de la vida a bordo. La compañía RMS Titanic Inc., que tiene permiso para extraer artefactos del barco, declaró recientemente su intención de recuperar el equipo de radio Marconi, que transmitió las señales de auxilio. Algunos consideran que el barco hundido es un lugar de descanso que debe dejarse en paz. Sin embargo, Thomasina Rey señala la importancia de preservar la memoria de la tragedia a través de estos artefactos. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberíamos dejar el barco en paz o intentar sacarlo a tierra? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La batería de Bagdad es un artefacto arqueológico único y realmente misterioso, descubierto en 1936 en la zona de Kuyut Rabu, cerca de la antigua ciudad de Ctesifón en Irak. Consiste en 3 componentes: un recipiente de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro. El hallazgo data del período del Imperio Parto o Sasánida, aproximadamente entre el año 150 a.C. y el 650 después de Cristo, y su propósito sigue siendo un misterio hasta hoy. La hipótesis más intrigante fue propuesta por Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, en la década de 1930. Él sugirió que estos artefactos podrían haber funcionado como una celda galvánica antigua, una especie de prototipo de batería. Según esta teoría, se podía verter ácido o álcali dentro del recipiente como vinagre de vino, lo que generaría una corriente eléctrica entre el cobre y el hierro. König sugirió que este dispositivo podría haberse utilizado para el recubrimiento galvánico de metales o incluso para la electroterapia. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas directas de que la batería de Bagdad se haya utilizado para esos fines. Otra versión alternativa sugiere que el artefacto podría haber sido simplemente un recipiente para almacenar pergaminos sagrados u otros objetos y no estaría relacionado con la electricidad. Hasta ahora, los arqueólogos e historiadores no pueden explicar con certeza el uso de la batería de Bagdad. Tal vez en el futuro este misterio sea revelado. El Castillo del Desierto. En medio de las dunas del desierto de Argelia se encuentra una ruina solitaria, sin caminos, sin propósito. Los turistas no llegan hasta aquí, ni siquiera hay muchas imágenes satelitales. El lugar se llama Xardra, pero ese no es su nombre oficial. Xar en bereber significa palacio o castillo, y Dra es el nombre de un río que alguna vez fluyó cerca. Nadie sabe quién construyó este castillo. No hay fechas exactas ni restos de un asentamiento alrededor, solo contornos de piedra sobre la arena. Da la impresión de que la construcción fue arrancada del tiempo y simplemente olvidada. Es sorprendente que incluso en la era de la geolocalización, los drones y las expediciones todavía existan lugares que pueden... Quizá precisamente estas ruinas sean las más importantes, porque no encajan en el panorama habitual. La tumba de la época del Antiguo Imperio. La historia de China es única y muy interesante. Me parece que sobre este país asombroso hay que contar mucho más para que la arqueología no se asocie solo con el antiguo Egipto. Pues bien, hace algunos años los arqueólogos encontraron una antigua tumba en China construida en la época del Imperio Jin. Este imperio se encontraba en el norte de China y en lo que hoy es el lejano oriente de Rusia. Los trabajadores descubrieron la tumba de piedra en 2019
a 650 kilómetros de Pekín. Los arqueólogos descubrieron que la tumba está decorada con figuras de leones, anémonas marinas, flores y espíritus guardianes. Una figura es de una mujer y la otra de un hombre. Dentro de la tumba, los ladrillos parecen madera tallada, posiblemente sin pintura. En la tumba se encontraron los restos de 3 personas. 2 adultos de entre 50 y 60 años y un niño de entre 6 y 8 años. En el mismo lugar, los investigadores encontraron un documento de tierras con inscripciones que muestran que la tumba fue construida entre los años 1190 y 1196. En ese tiempo, esta región estaba bajo el dominio del estado Jin. La familia imperial provenía de los Jurchen, un pueblo seminómada del noreste de China. Hoy en día sus parientes son los manchúes y los evenki. En el año 1207 la población de este estado era de 53 millones de personas. La información sobre la antigüedad de la tumba ayudará a fechar otras construcciones en esta región. Desde China viajaremos a Israel, donde nos espera otra espeluznante sepultura. Un gato amasó la masa. Este hallazgo se hizo durante las excavaciones en el monte Sión, en Jerusalén, donde entre numerosos descubrimientos se encontró un fragmento de una jarra de barro con huellas de una pata de gato y marcas de garras. Estas huellas pertenecen a un gato que probablemente estaba amasando la arcilla mientras aún se estaba secando antes de la cocción. Este es el primer hallazgo de este tipo en la arqueología. Esto confirma que el gato se sentía tan cómodo que se permitió comportarse como lo haría normalmente sobre la arcilla. El fragmento de la vasija data de la época de los abasíes, alrededor del año 750 de nuestra era. Las huellas no se descubrieron de inmediato durante las excavaciones, sino en el laboratorio, cuando la directora del laboratorio, Gretchen Cotter, examinaba cuidadosamente los materiales encontrados en el monte Sión. El tamaño de la huella de la pata es de aproximadamente 3 por 3 centímetros y la profundidad de las marcas de las garras indica que el gato probablemente se estiró y sacó las garras, dejando marcas profundas en la arcilla húmeda. Amasar la masa es un comportamiento instintivo de los gatos que normalmente se asocia con una sensación de seguridad y satisfacción. Los gatos hacen esto cuando se sienten relajados y contentos. Las huellas de animales en objetos de barro no son raras en la arqueología, pero es la primera vez que se encuentra evidencia de que un gato dejó marcas de garras durante el proceso de amasado. Otros animales, como perros o aves, a menudo dejaban huellas en la arcilla que se secaba antes de la cocción. Este caso es único no solo porque por primera vez se registró el amasado en una pieza de cerámica, sino también porque este comportamiento felino antiguo casi no ha cambiado en miles de años. Los gatos siguen amasando superficies suaves, ya sea una manta, almohadas o nuestras piernas, lo que les brinda una sensación de calma y placer. Una civilización olvidada. En una de las mesetas del oeste de la India, lejos de las ciudades y rutas turísticas, los arqueólogos descubrieron petroglifos que, según estimaciones preliminares, tienen más de 12.000 años. Están tallados directamente en la superficie de la piedra. Las figuras son extrañas, como personas estilizadas con cuerpos, cabezas y brazos alargados, que más bien parecen otra cosa. Algunas imágenes evocan paralelos directos con la mitología sumeria y la civilización inca. Una imagen similar se encuentra en los sellos hallados en Mesopotamia. Allí hay un ser celestial, un intermediario entre los mundos. Y de repente, una silueta similar aparece en la meseta india. Los científicos son cautelosos en sus evaluaciones. Dicen que es una coincidencia de formas. Dicen que por ahora no podemos hablar de una sola cultura. Pero hay otra perspectiva. Es posible que estas imágenes sean el último vestigio de una civilización de la que no sabemos absolutamente nada, que existió mucho antes de la escritura, antes de los Vedas, antes de la cultura india, y sus huellas solo quedaron en la piedra. Hay más preguntas que respuestas. ¿Quién las talló? ¿Qué significan? ¿Por qué se parecen tanto a las imágenes de otros rincones del mundo antiguo? ¿Y cómo es posible que estos signos estuvieran literalmente bajo nuestros pies? Casi nadie sabía de ellos. El famoso hombre gato King Marco. Frente al edificio del Museo Histórico de la Isla de Marco, en Florida, hay una estatua alta de una criatura parecida a un gato. Es una copia de un artefacto único que fue encontrado en 1896. En ese entonces, una expedición del Instituto Smithsoniano realizaba excavaciones en un estanque conocido como el Patio de los Habitantes de los Pilotes, y bajo una capa de lodo encontraron una estatuilla de madera, una figura de hombre gato de 15 centímetros a la que llamaron Gato King Marco. Se supone que fue tallada por el pueblo Calusa. Los rasgos antropomórficos y el parecido con el puma de Florida permitieron a los investigadores concluir
que la figura fue creada antes de la llegada de los europeos. Hoy en día la gata King Marco está exhibida en el Museo Histórico de la Isla Marco. Este artefacto es uno de los hallazgos más famosos de Florida y se encuentra allí bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo proporcionado por el Instituto Smithsoniano. La estatua del hombre gato se ha convertido en un símbolo de la Isla Marco. Aparece en señales de la calle, souvenirs, joyería e incluso en el diseño de negocios locales. Austin Bell, curador de la colección del museo, escribió un libro titulado 9 vidas del famoso gato King Marco, donde describió en detalle la historia del hallazgo y su largo recorrido por varios museos. La cueva de Altamira, en la provincia de Cantabria, en España, se encuentra una de las cuevas con arte prehistórico más famosas del mundo. Estas pinturas rupestres policromadas, que tienen entre 15 y 36.000 años de antigüedad, pertenecen a la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior. En las paredes de la cueva se representan escenas realistas con animales como bisontes, caballos y ciervos, hechas con carbón y pigmentos naturales. Además de los animales, aquí también se pueden ver huellas de manos humanas, lo que le da a este lugar no solo un valor artístico, sino también un profundo valor simbólico. La cueva fue descubierta por casualidad en 1868 por un habitante local, Modesto Cubillas, pero se hizo mundialmente famosa gracias a las investigaciones de Marcelino Sanz de Sautuola a finales del siglo XIX. Su trabajo ayudó a convencer al mundo de que estas obras de arte fueron creadas por el hombre prehistórico, ya que durante mucho tiempo los científicos pensaban que estos dibujos eran modernos. La cueva de Altamira representa una oportunidad única para observar el arte y la vida de los antiguos seres humanos. La complejidad y expresividad de los dibujos son testimonio de la cultura desarrollada y la creatividad de los artistas primitivos. Actualmente, el acceso a la cueva original está restringido para preservar estas obras únicas, pero cerca hay un museo con una copia exacta de los dibujos, lo que permite a los visitantes experimentar la grandeza de esta antigua galería. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles. Algunos son estrechos, como pasadizos de animales, y otros parecen corredores de una base militar. 4 metros de ancho, cientos de metros de largo. ¿Quién los cavó? El agua y la lava quedan descartadas. Los geólogos dicen al unísono, no es obra de la naturaleza. En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una de esas cuevas en Argentina encontraron la respuesta: esqueletos de 2 perezosos gigantes, cada uno pesando 4 toneladas, con garras de hasta 20 centímetros. Ellos necesitaban túneles de ese tamaño. Se cree que cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y protegerse del clima glacial. Y los pasadizos más estrechos podrían haber pertenecido a otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes modernos también cavan, solo que a menor escala. Y aquí surge la pregunta, ¿qué más hay bajo nuestros pies, si túneles como estos pudieron haber sido excavados no por humanos, sino por animales? Adornos funerarios de una niña. Los arqueólogos estudiaron hallazgos hechos en el monte Scopus en Israel y descubrieron un ataúd de plomo con joyas, como aretes de oro, una horquilla para el cabello, un colgante de oro, cuentas de cornalina y de vidrio. Estas joyas fueron encontradas por la arqueóloga Aile Adler en 1971, pero solo ahora han sido estudiadas y publicadas. El equipo de arqueólogos estudió las joyas recién encontradas. Consideran que es un hallazgo muy valioso. En parte de las joyas se encontraron símbolos de la diosa romana de la luna, protectora de las jóvenes. Si una joven moría temprano, las joyas con los símbolos de la diosa se colocaban en la tumba para su protección en la vida después de la muerte. Otros aretes y joyas de oro fueron encontrados durante las excavaciones en el Monte de los Olivos en Jerusalén en 1975. Tales entierros y joyas son bien conocidos en el mundo romano y permiten sacar conclusiones sobre la población de Judea en ese periodo. Como resultado, los arqueólogos, después de la destrucción del Templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos, la ciudad fue poblada por colonos del Imperio Romano. El entierro de una joven con sus joyas es un hallazgo arqueológico conmovedor. Podemos imaginar cómo sus padres o familiares colocan estos objetos de valor en su tumba, esperando que ayuden a proteger a la niña en el otro mundo. A pesar de los siglos que han pasado, todos podemos entender estos sentimientos de pérdida y el deseo de proteger a nuestro hijo, pase lo que pase. De esta manera, estos hallazgos arqueológicos ayudan a los científicos a comprender mejor la historia y la cultura de la población de Judea durante el periodo del Imperio Romano tardío. Estas joyas y los entierros de jóvenes mujeres son testimonio de una población mixta, compuesta por inmigrantes de diferentes partes del Imperio Romano, así como de sus creencias y rituales que incorporaron a la vida de la ciudad. Antigua construcción en el Mar Negro, cerca de la costa de Abjasia. Científicos que formaban parte de una expedición arqueológica submarina internacional
descubrieron hallazgos arqueológicos importantes. Con la ayuda de equipo especial y buzos, investigaron profundidades de 1 a 60 metros en las aguas de las ciudades de Gudauta y Suyum. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de los restos de una construcción medieval en la bahía de Sugum, en la desembocadura del río Besletki, donde se supone que se encontraba la antigua ciudad de Diascuria. En esta zona, donde anteriormente se había encontrado una estela antigua, los arqueólogos descubrieron una mampostería semicircular, probablemente una torre con muros adosados. Está hecha de guijarros grandes con mortero de cal. En la mampostería hay cerámica. Debido a la gran cantidad de arena y limo en el agua, fue difícil fotografiar el objeto, por lo que su estudio detallado está programado para los años 2024 a 2025. En las aguas de la ciudad de Gudauta, los arqueólogos encontraron numerosos recipientes de los períodos antiguo y medieval, incluyendo una ánfora a una profundidad de 48-50 metros. Restos inusuales de antiguos monos. En una de las cuevas de la isla española, en el Mar Caribe, se encontraron restos fosilizados de antiguos antepasados, de primates que probablemente fueron presa de un gran búho depredador. El hallazgo fue reportado en la revista Journal of Human Evolution. Las excavaciones se llevaron a cabo en una cueva inundada en la República Dominicana, donde los arqueólogos encontraron 7 cráneos, 5 mandíbulas inferiores y muchos otros fragmentos de esqueleto. Los científicos llegaron a la conclusión de que estos restos pertenecen a la especie Antilotrix bernensis, que se extinguió hace unos 10.000 años. Según las investigaciones, los primates que habitaban en la Española pesaban hasta 2 kilogramos y probablemente vivían en pequeñas familias alimentándose de frutas. Los expertos suponen que los restos terminaron en el fondo de la cueva después del ataque de un ave depredadora. El profesor Shivan Cook señala que las marcas en los huesos indican que estos primates fueron víctimas de un búho grande. En los cráneos y mandíbulas se observan daños característicos de aves depredadoras. Cubos de piedra cerca de Albuquerque, en Nuevo México, un grupo de turistas llegó al borde de un cañón. A primera vista parece una formación rocosa común, pero cuanto más miras, más tienes la sensación de que algo no está bien. Los bordes de los acantilados son perfectamente rectos. Las caras son lisas, como si no hubieran sido esculpidas por el tiempo, sino por algo afilado. En algunos lugares, las masas de piedra forman cubos definidos. Cada uno pesa alrededor de 100 toneladas. No hay señales de haber sido trabajadas, pero tampoco hay caos natural aquí. Todo es demasiado geométrico. En Internet, las comparaciones comenzaron de inmediato. Alguien recordó el camino de Bimini en las Bahamas, las misteriosas losas de piedra que se sumergen bajo el agua. Otros mencionaron los megalitos de Baalbek, pero aún así, la reacción principal es la misma. Esto se ve raro. Es demasiado perfecto para ser natural, demasiado pesado para ser hecho por el hombre. Los científicos, por supuesto, pueden explicar muchas cosas: erosión, geometría de los cristales, presión, fracturas. Pero visualmente esto no convence. Porque cuando estás junto a estas formas no tienes la sensación de que esto lo hizo la naturaleza. Surge la pregunta, si realmente es artificial, ¿quién lo hizo y para qué? Este no es el primer ni el último lugar donde la naturaleza parece representar accidentalmente el trabajo de alguien. Pero a veces surge la sospecha de que es todo lo contrario, que no es obra de la naturaleza y aún no hemos entendido quién estuvo aquí antes que nosotros. La iglesia cristiana más antigua. Los arqueólogos descubrieron los restos de una iglesia armenia de casi 2000 años de antigüedad, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo y la más antigua en el territorio de Armenia. La Universidad de Münster en Alemania, que colaboró con la Academia de Ciencias de Armenia en las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante las excavaciones en Artashat, que alguna vez fue una próspera metrópolis y la capital del antiguo reino armenio. Los expertos creen que la iglesia fue construida en el siglo IV d.C., al mismo tiempo que se erigió la iglesia catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia, considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo y también datan del siglo IV. La iglesia recordaba a los edificios conmemorativos cristianos primitivos. Su diámetro era de aproximadamente 30 metros. El piso estaba hecho de una mezcla de arena y cemento, y las paredes de terracota, traída probablemente de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la estructura mediante análisis de radiocarbón. Un gigantesco entierro vikingo. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento único en la aldea de Osum, al este de Odense, Dinamarca. Descubrieron más de 50 esqueletos de vikingos perfectamente conservados.
lo cual es algo raro para este tipo de entierros. Además de los esqueletos, se encontraron 5 entierros de cremación, lo que aumenta aún más el valor del hallazgo. Según el arqueólogo Michael Borlundio, hallazgos como estos abren nuevas posibilidades para estudiar la salud, la alimentación y el origen de las personas de esa época. Es posible que se logre averiguar si eran familiares. El lugar de entierro, con una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, data del siglo X. Периодом правления Гормы и Тюры. Es uno de los cementerios vikingos más grandes encontrados en la isla de Fione. Algunas tumbas indican un alto estatus de los enterrados. Por ejemplo, la tumba de una mujer noble enterrada en un carruaje, con objetos como un collar de cuentas de vidrio, una llave y un cuchillo decorado con plata. A sus pies había un cofre de madera cuyo contenido sigue siendo un misterio. También en las tumbas se encontraron un broche de bronce y un trozo de cristal de roca, probablemente traído de Noruega. Estos hallazgos confirman que los vikingos tenían amplias conexiones comerciales. Los manuscritos de Qumran. Estos antiguos manuscritos hebreos fueron descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, y revolucionaron la comprensión de la vida religiosa y cultural de la época del Segundo Templo. Los textos encontrados abarcan el período desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, y entre ellos se encuentran algunas de las versiones más antiguas conocidas de libros bíblicos, textos bíblicos y deuterocanónicos, incluyendo documentos litúrgicos, apocalípticos y legales. Son especialmente valiosos los manuscritos bíblicos, que permiten rastrear el desarrollo del texto de las Escrituras y ofrecen materiales comparativos únicos para analizar los cambios en los textos religiosos de esa época. Estos rollos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther, así como textos que antes eran desconocidos o se habían perdido. Es probable que los rollos hayan sido creados o copiados por las comunidades de los esenios que vivían en la región de Qumran. Hoy en día la mayor parte de los rollos se conserva en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén y su estudio continúa. El cofre del maestro. En 1936, en la isla de Gotland, un agricultor levantó el arado y se topó con un cofre de madera, encadenado y cerrado con candado. Dentro no había ni oro ni armas. Había herramientas, más de 200, martillos, brocas, cinceles, punzones, tijeras, candados forjados y bisagras. Todas eran herramientas de trabajo, sin adornos, con claras señales de uso. Tenían aproximadamente 1000 años de antigüedad. Todo esto pertenecía a un artesano de la época vikinga, y lo que es especialmente interesante es que la forma de la mayoría de los objetos casi no se diferenciaba de la actual. Martillos bien equilibrados, tijeras con mangos elásticos, cinceles afilados y precisos. Muchos de ellos podrían estar en la caja de herramientas de un carpintero moderno y no llamarían la atención. El cofre fue encontrado en el lugar de un antiguo lago. ¿Por qué terminó ahí? Se desconoce. Pudo haber sido escondido de un ladrón o hundido al irse apresuradamente. Tal vez su dueño simplemente no tuvo tiempo de regresar. Después, el lugar fue olvidado, pero las cosas permanecieron. El metal en esa época era muy valioso. Un conjunto así no era solo una posesión. Era trabajo, oficio, conocimiento acumulado, y en ese cofre no hay ni leyenda ni reliquia. Simplemente es la vida reunida en una sola caja. El vino más antiguo conservado en estado líquido. Científicos españoles descubrieron en un mausoleo subterráneo romano en Carmona una urna de vidrio con restos cremados y un líquido, que resultó ser el más antiguo conocido. El hallazgo tiene una antigüedad de aproximadamente 2000 años. Carmona, ubicada en Andalucía, fue una ciudad importante de la provincia romana de Bética en los primeros siglos de nuestra era. En la ciudad se conservan las ruinas de un anfiteatro y una necrópolis, donde aún continúan los descubrimientos arqueológicos. En 2019 los arqueólogos encontraron la entrada a una tumba subterránea que, según se presume, pertenecía a una familia adinerada. En el interior encontraron 8 nichos para urnas, de los cuales 6 contenían restos cremados. Una de las urnas de vidrio también contenía un anillo de oro con la imagen de Jano y un líquido de color rojo. El análisis químico confirmó que era vino, el cual cambió de color debido a procesos químicos durante 2000 años. El uso del vino en los rituales funerarios romanos está bien documentado. El vino se añadía a la urna después de colocar los restos cremados, para ayudar al difunto en la otra vida. Este hallazgo es una prueba importante de las costumbres romanas y una confirmación de la duración de sus tradiciones. Anteriormente, en el mausoleo se encontraron otros artefactos interesantes, como un ungüentario romano antiguo con restos de perfume hecho de aceite esencial de pachulí. El tartán escocés más antiguo.
una nueva investigación sugiere que una muestra de tela encontrada en las tierras altas de Escocia a principios de la década de 1980 es el tartán conservado más antiguo, fechado en el siglo XVI. El tartán es una tela escocesa tradicional a cuadros, asociada con grupos familiares conocidos como clanes. Образец был назван тартаном Глен Африк. Bautizado con el nombre del pueblo donde fue encontrado, el tartán se conservó en excelente estado porque fue enterrado en una túrbera con bajo contenido de oxígeno. En Escocia, las muestras antiguas de textiles son muy raras debido a que el suelo no favorece su conservación. Para determinar la antigüedad del tartán Glen Afric, una autoridad escocesa en tartanes encargó un análisis de los tintes y una prueba de radiocarbono. Los investigadores estudiaron 4 colores utilizados y no encontraron materiales artificiales o semisintéticos, lo que indica una datación anterior a la década de 1850. La datación por radiocarbono indicó que el tartán fue creado entre los años 1500 y 1655. En ese tiempo, en el trono escocés estaban los monarcas Estuardo, María Reina de Escocia y su padre Jacobo V. El tartán no se asocia con un estatus alto, sino más bien con la ropa exterior de la clase trabajadora. Los objetos del siglo XVI que no pertenecen a la nobleza son bastante raros, por lo que esta muestra es un hallazgo sorprendente. Se considera que el tartán más antiguo encontrado en Escocia, el tartán de Falkirk, que data del siglo III, tiene una estructura más simple y cuadriculada que el tartán de Glen Afric. Sin embargo, en este caso solo se encontró un pequeño fragmento de él. Huella en el mar. En el mar Adriático hay una pequeña isla. Su superficie es de solo 0.14 kilómetros cuadrados. Está deshabitada, no tiene muelle, edificios, ni siquiera senderos, solo piedras. Pero si lo miras desde el aire, se revela algo que no se puede ver desde el suelo. Toda la isla está atravesada por decenas de kilómetros de muros de piedra. Se retuercen, se cruzan, forman bucles, círculos y líneas. Toda la estructura parece una huella digital gigante. La isla se llama Balyenats. Hace varios siglos los agricultores venían aquí desde la isla vecina de Capri. Plantaban vides, olivos y construían a mano, piedra por piedra, muros de protección contra el viento. Sin cemento, sin maquinaria, solo la fuerza de las manos y la paciencia. Incluso las cifras impresionan. En una isla de 1,5 kilómetros de largo hay 23 kilómetros de muros y en todo el archipiélago de Šibenik hay unos 100 kilómetros de muros construidos. Hoy en día estos muros están protegidos por la UNESCO como un monumento al trabajo humano. Pero en Balyenatse nadie vive. Los muros quedaron, pero la gente se fue. Bolsa de la Edad de Piedra. Aproximadamente en el año 2500 a.C., un habitante del Neolítico en el territorio de la actual Alemania encontró una solución única para decorar su bolsa. Durante las excavaciones cerca de Leipzig en 2012, los arqueólogos descubrieron más de 100 dientes de perro cuidadosamente dispuestos en una tumba, lo que permitió suponer que decoraban la solapa de una bolsa. Los arqueólogos señalaron que con el tiempo la piel o la tela de la bolsa desaparecieron y solo quedaron los dientes, orientados en una sola dirección. Estos dientes probablemente decoraban la parte exterior de la bolsa. Todos están dispuestos de la misma manera, lo que recuerda a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera de Profén. En la misma zona se encontraron otros artefactos importantes, incluyendo el entierro de una mujer que vivió alrededor del año 1950 antes de Cristo, sepultada con medio kilo de joyas de oro. Sin embargo, incluso entre hallazgos tan ricos, la bolsa con dientes de perro se convirtió en un verdadero descubrimiento. Este es el primer caso en que los arqueólogos encontraron evidencia directa de la existencia de un accesorio así. Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras sepulturas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, perros y conchas, que al parecer se usaban para decorar mantas y ropa. Cuando la tela se descomponía, solo quedaban estos elementos decorativos. La tumba de piedra. En el norte de Marruecos, donde la península de Tánger mira hacia Gibraltar, los arqueólogos encontraron no solo un cementerio, sino todo un mapa ritual. 3 antiguos necrópolis, entierros en cajas de piedra, piedras erguidas, signos geométricos y cuevas con pinturas murales. Todo esto en una región de la que los arqueólogos casi no hablaban antes. Una de las tumbas pudo ser fechada con precisión. El año 2000 antes de nuestra era es un escudo, una especie de nicho rectangular tallado en piedras con losas encima. No fue un trabajo fácil, requirió mucho tiempo y esfuerzo. Y todo eso solo para enterrar un cuerpo en una forma estrictamente definida. Pero, ¿para qué? En las paredes cercanas hay bitriángulos, patrones de 8 triángulos superpuestos uno sobre otro. A veces se interpretan como figuras femeninas o símbolos de diosas. También hay círculos con puntos, ondas, cuadrados con líneas. Todo esto parece una imagen codificada en piedra, pero aún no entendemos el lenguaje de esta imagen.
Alrededor hay piedras erguidas, algunas más altas que una persona. Podrían haber servido como guía, como límites y como lugares de poder. Es posible que aquí los antiguos se reunieran para enterrar, rezar o celebrar algo. Todo esto sucedió hace miles de años. Un increíble mosaico en el suelo. En el pueblo turco de Salkai, ubicado en Anatolia Oriental, un agricultor descubrió accidentalmente un antiguo mosaico en el suelo mientras plantaba plántulas. El mosaico, que tiene una superficie de 84 metros cuadrados, supuestamente pertenece al período romano tardío o al bizantino temprano. Sorprende por su tamaño, con patrones geométricos artísticos e imágenes de muchos animales y plantas, como león, cabra montés, galgo, ciervo, oso y leopardo de Anatolia. El agricultor Mehmet Amin Shisualp, quien descubrió el artefacto, informó sobre el hallazgo a la administración local de museos y a la gendarmería. Después de eso comenzaron las excavaciones con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Durante los trabajos cerca del mosaico se encontraron las ruinas de una iglesia y una bodega de vino, lo que confirma su valor histórico. El mosaico está bien conservado. Un descubrimiento importante para la región. El tesoro de Staffordshire. Es el hallazgo más grande de objetos anglosajones de oro y plata descubierto hasta la fecha. La increíble colección incluye alrededor de 4.600 objetos y fragmentos, con un peso total de más de 5 kilogramos de oro y 1.5 kilogramos de plata, además de más de 3.500 adornos con incrustaciones de granate cloisonné. Los objetos encontrados son partes de equipo militar, joyería y reliquias. Artefactos religiosos que demuestran la gran habilidad de los artesanos anglosajones y la riqueza de quienes poseían estos objetos. El tesoro fue descubierto en 2009 con un detector de metales en un campo cerca del pueblo de Hammerwich, cerca de la ciudad de Lichfield en el condado de Staffordshire, Inglaterra. Los arqueólogos creen que los tesoros fueron enterrados entre los años 650 y 675 después de Cristo, aunque algunos objetos pueden ser más antiguos y datan de los siglos VI y VII. El tesoro de Staffordshire incluye muchos objetos de uso militar, como fragmentos de espadas y cascos de oro, lo que indica la importancia de la cultura militar en esa época. Los artefactos religiosos encontrados tienen un valor especial, ya que evidencian la difusión del cristianismo en la Britania anglosajona. Hoy en día, el tesoro de Staffordshire está exhibido en varios museos de Inglaterra y sigue atrayendo la atención de investigadores y aficionados a la historia de todo el mundo. La figura sin rostro. En la cueva de Damjili, en el territorio de Azerbaiyán, los arqueólogos encontraron una diminuta figura de arenisca, de apenas 5 centímetros de largo. Los detalles están trabajados con una precisión sorprendente. El peinado, el cinturón, la ropa, pero el rostro está ausente. No hay género, no hay expresión, solo una postura contenida y la impresión de una figura. Este hallazgo tiene alrededor de 9.000 años, es la primera figura humana del Mesolítico encontrada en el sur del Cáucaso. Pero su valor no está en ser la primera, sino en el hecho de que existe. En una región donde aún no conocían la cerámica, alguien ya intentaba tallar la figura humana. Los científicos creen que la figura pertenece a una época de transición, cuando los nómadas y los alfareros se volvían sedentarios y surgían no solo viviendas, sino también rituales, memoria y símbolos. El neolítico no llegó aquí de inmediato, se manifestaba a través de cosas como estas, de manera silenciosa, lenta y desapercibida. Una colección milenaria de juegos medievales. Los arqueólogos descubrieron una colección de objetos de juego medievales en un castillo olvidado en el sur de Alemania. Entre los hallazgos se encuentra una pieza de ajedrez bien conservada, fichas de juego y dados, que datan de los siglos XII y XIII. Estos objetos ofrecen una visión única de la cultura lúdica temprana. Especialmente significativa es la pieza de ajedrez encontrada en forma de caballo, que pertenece al período temprano de la difusión del ajedrez en Europa. Los análisis de laboratorio demostraron que uno de los jugadores usaba piezas rojas. Las marcas de uso en la figura indican que las reglas del juego se han conservado hasta nuestros días. En la Edad Media, el ajedrez era una de las 7 habilidades que debía dominar un buen caballero. Esto explica por qué muchos hallazgos de piezas de ajedrez provienen de Castilla. Además de la pieza de ajedrez, se encontraron fichas de juego decoradas con flores y un dado con 6 puntos tallados en cuero. Estos artefactos, encontrados bajo los escombros de la muralla, permiten a los científicos comprender más a fondo la cultura lúdica de la nobleza medieval. En el futuro, los investigadores planean realizar más análisis para aprender más sobre el origen del ajedrez europeo y el significado de los juegos en la vida de los caballeros medievales. Святилище бога войны.
En Francia, los arqueólogos encontraron un santuario dedicado al dios Marte del siglo IV de nuestra era. Junto a él se descubrió una necrópolis romana con objetos funerarios de aproximadamente 1500 años de antigüedad. Las excavaciones se llevan a cabo cerca de la Chapelle de Fougères, donde ya en 1984 se encontraron rastros de necrópolis del santuario, y en 2018 comenzaron las investigaciones arqueológicas. El santuario probablemente está dedicado a Marte, el dios romano de la guerra. En el lugar de las excavaciones se encontraron decenas de espadas y lanzas, presumiblemente rituales, y una pequeña estatuilla de la deidad. Marte al principio era el dios de la fertilidad y la naturaleza, pero más tarde se convirtió en el dios de la guerra, similar a Ares, el dios griego. Los arqueólogos encontraron restos de muebles, broches, objetos militares y una colección de monedas. Se cree que el santuario fue utilizado en el período romano temprano y que fue abandonado en el siglo IV de nuestra era. Cerca del santuario se encontraron viviendas con objetos domésticos y cerámica. Además, se excavó una necrópolis romana con aproximadamente 40 entierros que datan desde el período romano tardío hasta el siglo V. Allí se encontraron objetos funerarios, brazaletes de plata, alfileres, hebillas, cuentas de vidrio y perlas, cerámica y huellas de calzado. En una de las tumbas se encontró una daga y un arnés de caballo con adornos de hierro y bronce. Todos los artefactos hallados fueron enviados para su conservación y estudio posterior. Y el siguiente hallazgo es interesante porque nos permite saber cuándo se hicieron populares las drogas en Europa. Una moneda que parece una medalla. No tienes simplemente dinero frente a ti. Esto es una decadracma, una moneda de la antigua Grecia con un valor de 10 dracmas, pesa alrededor de 43 gramos. Su tamaño es casi como el de una medalla moderna, y su propósito también es más cercano al de una medalla que al de dinero. Estas monedas no circulaban en los mercados, se acuñaban para ocasiones especiales, una victoria en la guerra, una ofrenda a los dioses, o como símbolo de recuerdo. En esta moneda está representada la ninfa Aretusa con una corona de laurel, aretes y una fina cadena en el cuello. Alrededor hay 4 delfines. Parecen moverse en círculo, protegiéndola, o giran como las olas en la orilla. Esta moneda fue acuñada en Siracusa. Precisamente aquí el culto a Aretusa era especialmente fuerte. Según el mito, la ninfa huyó de Alfeo y se transformó en un manantial subterráneo que brota en las costas de Sicilia, y cerca está el mar, los delfines y la ciudad, que celebraba su victoria a través de la belleza. Los decadracmas se acuñaban rara vez, normalmente como una emisión especial, y casi no se usaban. Se regalaban, se guardaban y a veces se colocaban en tumbas. Hasta nuestros días han llegado solo unos pocos ejemplares, y cada uno de ellos no es solo un artefacto, es un recuerdo tallado en plata, un recordatorio de que el dinero alguna vez estuvo más cerca de un ritual que del mercado. Bancos antiguos. La práctica de prestar bienes con interés surgió en la antigüedad, mucho antes de la aparición del dinero. Incluso entonces, las personas intercambiaban bienes o servicios con la obligación de devolver más de lo que habían recibido. Con la aparición de la economía monetaria, la usura se convirtió en la base de las operaciones de crédito. En uno de los documentos legales más antiguos, las leyes de Hammurapi, redactadas en el siglo XVIII a.C., ya se encuentran artículos que regulan la usura. Por ejemplo, las leyes babilónicas limitaban la tasa de interés sobre las deudas de personas afectadas por desastres naturales, lo que puede considerarse una forma temprana de protección de los derechos de los prestatarios. Los verdaderos bancos, como organizaciones de crédito completas, aparecieron en Babilonia aproximadamente en el siglo VIII a.C. Estas instituciones ofrecían servicios relacionados con la custodia de dinero, préstamos y cambio de divisas. En la antigua Grecia, las funciones bancarias las realizaban los trapecitas, personas que se dedicaban al cambio de divisas. Sin embargo, su actividad no se limitaba solo a eso. Ellos abrían cuentas para sus clientes, otorgaban créditos y realizaban transferencias de dinero. Así, incluso en ese entonces, los bancos desempeñaban un papel importante en la economía. En la antigüedad y la Edad Media, los préstamos con intereses a menudo eran condenados y prohibidos por las religiones. El cristianismo y el islam luchaban activamente contra la usura, considerándola una actividad inmoral e incorrecta. Sin embargo, la necesidad de crédito siempre existió y la gente encontraba maneras de evadir las prohibiciones religiosas. Por ejemplo, en la Europa medieval, los judíos, a quienes no se aplicaban las prohibiciones cristianas, a menudo se convertían en usureros, lo que los convirtió en una parte importante del sistema económico de esa época. La inteligencia artificial encontró nuevos geoglifos. Los arqueólogos, con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrieron 303 nuevos geoglifos cerca de las líneas de Nazca en Perú. Estas figuras, que representan loros, gatos, monos, orcas e incluso cabezas decapitadas, casi duplicaron la cantidad de dibujos conocidos en este enigmático sitio arqueológico de aproximadamente 2000 años de antigüedad
Un equipo de la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM Research, encontró geoglifos previamente desconocidos que son significativamente más pequeños en tamaño que los gigantescos patrones geométricos creados entre los años 200 y 700 de nuestra era. Estas figuras, que datan del año 200 a.C., proporcionan nuevos datos sobre la transición de la cultura Paracas a la de Nazca, que más tarde creó dibujos tan famosos como el colibrí, el mono y la ballena. Según el arqueólogo Masato Sakai, el uso de inteligencia artificial permitió acelerar y mejorar el proceso de mapeo de los geoglifos. Gracias a este enfoque, el equipo pudo encontrar 303 nuevos dibujos en solo 6 meses, lo cual es mucho más rápido que en los casi 100 años anteriores, cuando se descubrieron 430 geoglifos. La inteligencia artificial ayudó a reconocer pequeños geoglifos en relieve que son difíciles de notar a simple vista, así como a analizar enormes volúmenes de datos recolectados con drones para identificar posibles lugares de nuevos hallazgos. Los drones y la inteligencia artificial se convirtieron en un salto cuántico en el estudio de los geoglifos. Algunos de los nuevos dibujos tienen un tamaño de apenas 37 metros, por lo que pasaron desapercibidos con los métodos tradicionales de investigación. Una presa fuera de su tiempo. En el río Vinalopó, cerca de la ciudad española de Elche, hay una presa de piedra que durante mucho tiempo se consideró una construcción del período islámico. Parecía atípica, una construcción robusta en la desembocadura, muros macizos, rastros de canales. Todo encajaba en la cronología habitual, pero una nueva investigación basada en el método de luminiscencia ópticamente estimulada cambió completamente el panorama. Resultó que esta estructura es 1000 años más antigua de la fecha supuesta y fue construida a finales del siglo I a.C. en la época del Imperio Romano. La presa, de más de 130 metros de largo y unos 4 metros de altura, resultó no ser solo parte del paisaje, sino un elemento de todo un sistema hidráulico de la colonia romana de Elche. No solo funcionaba como regulador del caudal, sino que probablemente también se utilizaba para el riego de las tierras circundantes. No era una construcción aislada, sino parte de una compleja red de ingeniería, bien pensada, lógica y práctica. No hay cultos, no hay inscripciones, no hay mitos, solo cálculo, geometría y un claro entendimiento del terreno. La presa no se construyó por belleza, no la decoraron con bajorrelieves ni la convirtieron en leyenda. La construyeron para que permaneciera en pie, para que dejara pasar el agua a donde se necesitara, para servir a la ciudad. Y todavía funciona. Han pasado más de 2000 años. Las civilizaciones han cambiado, los idiomas han desaparecido, pero la presa sigue en su lugar. El jabón es uno de los productos de higiene más antiguos. Los arqueólogos encontraron menciones del jabón en tablillas de arcilla de Mesopotamia que tienen alrededor de 3500 años. Sin embargo, muchos científicos creen que el jabón se usaba incluso antes. En el antiguo Egipto, los papiros encontrados en las tumbas de los faraones contienen menciones de que los gobernantes se bañaban usando jabón. En aquellos tiempos, el jabón se fabricaba a partir de una mezcla de grasas y ceniza, que al reaccionar químicamente formaban una solución jabonosa. Este antiguo producto era importante no solo para la higiene, sino también para el tratamiento de enfermedades de la piel. Con el tiempo, las recetas del jabón se fueron perfeccionando, y ya en la antigua Roma el jabón se volvió más común. De esta manera, la historia del jabón tiene miles de años, y siempre ha jugado un papel clave en el mantenimiento de la limpieza y la salud. Huellas en la piedra. En 1952 en Texas, en el lecho del río Paluxy, unos trabajadores estaban limpiando la piedra y se toparon con una serie de huellas claras. Eran huellas de dinosaurios. Eran grandes, alargadas, en algunos lugares de casi 1 metro de largo. Había muchas. Parecía que por ese lugar realmente pasaron reptiles prehistóricos, uno tras otro, dejando un camino en la piedra. Pero cerca notaron algo extraño. Huellas que parecían pies humanos, largas, con contornos de dedos. Algunas de ellas se superponían a las huellas de dinosaurios. Precisamente por esto, el lugar se convirtió en motivo de controversia. Algunas personas vieron en el hallazgo algo sensacional. Supuestamente esto era una prueba de que los humanos y los dinosaurios existieron al mismo tiempo. Pero los científicos fueron más cautelosos. Algunos explicaban la forma de las huellas por la erosión, otros decían que eran falsificaciones. Se conocen casos en los que huellas humanas similares fueron talladas directamente en la piedra caliza para luego venderlas a los turistas. Hasta ahora no existe una versión definitiva. Pero independientemente de las discusiones, la imagen en sí son huellas de desplazamiento dejadas hace 100 millones de años, y eso ya es bastante sorprendente. Cabellos antiguos. Resulta que esta terrible epidemia tiene una historia muy larga. Diferentes sustancias narcóticas eran populares hace miles de años, y en aquellos tiempos millones de personas en todo el mundo morían por este veneno. Los arqueólogos encontraron el caso más antiguo de consumo de drogas en Europa, en la isla de Menorca, cerca de España. El cabello de esta persona tiene más de 3000 años.
Los científicos, al estudiar la cueva de Escarrits, descubrieron que nuestros antepasados realizaban un extraño ritual. Al fallecido le cortaban mechones de cabello, los teñían de rojo y los colocaban en pequeñas cajas hechas de cuerno y madera. Los investigadores analizaron el cabello utilizando métodos avanzados y encontraron en él los alcaloides escopolamina y efedrina, sustancias que provocan alucinaciones. No es un secreto que en el cabello y las uñas de una persona, los investigadores pueden detectar drogas incluso después de meses y años. Los científicos creen que las personas antiguas consumían plantas que provocaban visiones, como la mandrágora, el beleño y el estramonio. Además, comían efedra, que contiene efedrina y es un estimulante. Ahora se puede afirmar con certeza que los psicoestimulantes eran populares en Europa hace más de 3000 años y lo más probable es que ya en ese entonces representaban un gran problema para la humanidad. El alfabeto de una civilización desaparecida fue descubierto por arqueólogos españoles de la Universidad de Barcelona, quienes encontraron tablillas con dibujos de la civilización tartésica de la Edad de Bronce. Las excavaciones se llevaron a cabo en Casas del Turunuelo, en el suroeste de la península ibérica, según informó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Tarteso fue una antigua civilización que prosperó en la península ibérica en el siglo VIII a.C., conocida por su complejo sistema de escritura. Para el siglo IV a.C., los tartesios habían desaparecido. La tablilla encontrada, que data de siglos antes de Cristo, contiene 21 símbolos de la escritura paleohispánica y una escena de batalla entre 3 guerreros. Este hallazgo ayudará a los científicos a aprender más sobre la cultura, la vestimenta y el armamento de los tartesios. El estudio de estos artefactos abre nuevas perspectivas para comprender esta enigmática civilización y su desaparición. El vikingo y la cruz. En el sur de Suecia, cerca de la ciudad de Linköping, los arqueólogos investigaron una antigua cantera, un lugar común donde difícilmente se esperan descubrimientos. Pero en la cima de la cantera, entre las piedras, se toparon con una extraña construcción, una solitaria tumba, un círculo de piedras apiladas firmemente y en el centro, un ataúd de piedra. Estaba en lo alto, separado, con vista a la llanura, como si quien yacía dentro debiera observar algo incluso después de la muerte. El ataúd data del siglo X, una época en la que Suecia estaba en la frontera de 2 mundos. Las costumbres paganas aún eran fuertes, pero el cristianismo ya empezaba a penetrar en la vida. Y este entierro es un reflejo de esa transición. Dentro yacía una persona con un hacha y un cuchillo, restos de tela, probablemente de una vestimenta ritual. Todo indica que era de la élite de la sociedad, tal vez un guerrero, tal vez un miembro de la nobleza, pero la forma en que estaba hecho el ataúd ya no seguía la tradición escandinava. El revestimiento de piedra, la orientación, el lugar en la cima de la colina, todo eso ya está bajo la influencia de la simbología cristiana. Este tipo de entierros híbridos son raros. La mayoría son completamente paganos o ya están realizados según todas las reglas de la nueva religión, pero aquí hay una transición, una mezcla de rituales. Los últimos paganos todavía entierran con armas, pero ya miran hacia la cruz, o al menos reconocen que los tiempos están cambiando. Esta persona murió en la frontera de 2 épocas. Él ya no creía en Thor como creían antes que él, pero tampoco aceptó a Cristo como lo harán los hijos de sus nietos. Un hallazgo real digno de Indiana Jones. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente bajo una de las mayores atracciones turísticas de Jordania. 2 esqueletos completamente conservados fueron encontrados en una tumba bajo la famosa estructura en Petra, conocida como Al-Kazne. Este lugar se hizo famoso gracias a la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Al-Kazne, que se cree que es un mausoleo, fue tallado por el pueblo nabateo hace unos 2000 años. Petra fue la capital del reino nabateo y sus majestuosas construcciones talladas en piedra rosada aún despiertan la imaginación. Este descubrimiento ayudará a Ponanín a conocer más sobre los antiguos nabateos. Muchas otras tumbas en Petra contenían solo fragmentos de restos humanos, pero en esta tumba se encontraron 12 esqueletos completos. Este importante hallazgo permitirá investigar los rituales relacionados con la vida y la muerte de los nabateos, así como su estilo de vida a partir del análisis de dientes y huesos. La datación preliminar de la tumba corresponde al período desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, en el apogeo del reino nabateo, que fue anexado por Roma en el año 106. En uno de los esqueletos se encontró un recipiente de cerámica que recuerda al famoso cáliz de la película de Indiana Jones, lo que añadió un toque extra de intriga al hallazgo. Una cama increíblemente rara. Bajo el bullicioso centro de Londres se descubrió un mueble sumamente raro que había pasado desapercibido durante siglos. Los arqueólogos comenzaron las excavaciones cerca del viaducto de Holborn, como parte de la preparación para la construcción de un edificio de oficinas. Mientras trabajaban en la tierra húmeda, los arqueólogos descubrieron un antiguo cementerio romano con 5 ataúdes de madera y una cama funeraria de madera completamente conservada. Esta cama, que tiene casi 2000 años de antigüedad,
fue fabricada con roble de alta calidad. Sus patas están talladas artísticamente y las uniones se fijaban con pequeñas clavijas de madera. Según los arqueólogos, la cama fue desmontada antes de colocarla en la tumba, pero pudo haberse utilizado para transportar al difunto al lugar de entierro y estaba destinada para el más allá. Estas camas funerarias son conocidas por las imágenes en el Imperio Romano. Sin embargo, este ejemplar es el primero completamente conservado en Gran Bretaña. Además de los muebles de madera, los arqueólogos encontraron restos humanos, cuentas, una lámpara y un recipiente de vidrio. Junto a las tumbas romanas se encontraron ruinas más recientes, incluyendo rastros de un taller medieval de curtido de cuero. El Imperio Romano invadió Britania en el año 43 de nuestra era y mantuvo el poder durante unos 400 años. El cementerio cerca de Holborn Viaduct se utilizó precisamente en ese periodo. También la tumba de los caballos enanos. Arqueólogos franceses encontraron 9 grandes tumbas con restos de 28 sementales de 6 años enterrados sobre su lado derecho, con las cabezas hacia el sur, y 2 perros con las cabezas hacia el oeste. Estos hallazgos, datados por el método de radiocarbono, corresponden al final de la conquista de la Galia por los romanos y al inicio de la existencia del antiguo Imperio Romano, entre el primer siglo antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era. Los especialistas consideran la teoría de que los animales pudieron haber sido enterrados después de morir en combate o durante un complejo ritual. Es poco probable que murieran por enfermedad, ya que en las tumbas solo se encontraron machos adultos. Los restos están siendo revisados en busca de parásitos. Las tumbas fueron encontradas en Ville-sur-Indre, en el centro de Francia, donde anteriormente se habían descubierto cimientos de antiguos edificios, pozos y un camino medieval. La primera tumba contenía 10 esqueletos completos de caballos, cuidadosamente colocados en 2 filas. Un entierro similar fue encontrado en 2002 en Puy-de-Dôme, donde se hallaron los restos de 8 guerreros y sus caballos. Un candado bajo el asfalto. Durante las excavaciones en el centro de Moscú, en la zona de la calle Nikolskaya, los arqueólogos encontraron un candado metálico con combinación del siglo XVII. 7 discos con letras latinas en el extremo llevan las iniciales MB. Lo tomarán, pero con cuidado, se desconoce quién lo utilizó. Es posible que fuera un baúl de viaje, o tal vez una caja personal. Cerca, en los restos de una construcción quemada, encontraron campanas de metal no ferroso. Por la época, finales del siglo XVI o principios del XVII, lo más probable es que los hayan escondido antes de una incursión o un incendio. Así se hace cuando no se está seguro de poder regresar. Las campanas estaban en una esquina, enterradas en la tierra, y se conservaron bien. En otras áreas encontraron un plato turco, moldes para hornear en forma de piñas y flores, y azulejos con ornamentos. Todo esto son objetos cotidianos, pertenecían a diferentes personas de distintos lugares, de distintas épocas, pero terminaron en la misma capa, todo dentro de una sola ciudad, debajo de lo que durante mucho tiempo hemos considerado una calle común. La primera máquina expendedora. La ciudad de Alejandría en Egipto fue una verdadera joya de la época helenística, un centro de ciencia, cultura e innovación. Fue allí donde se encontraba el museo, el primer prototipo de universidad en la historia, así como la famosa Biblioteca de Alejandría, que guardaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. En esta ciudad, en el primer siglo de nuestra era, vivió y trabajó el destacado científico e inventor Herón de Alejandría. Su contribución a la ciencia y la tecnología fue realmente enorme. Se dedicó a las matemáticas, la óptica, la hidrostática, y también creó prototipos de inventos como el teodolito, el odómetro e incluso una turbina de vapor a propulsión por chorro. Sin embargo, uno de sus inventos es especialmente interesante en el contexto de la vida cotidiana. Herón creó la primera máquina expendedora del mundo. Este sorprendente mecanismo se encontraba en la entrada del templo y dispensaba una porción de agua bendita para beber y para lavarse las manos. El principio de funcionamiento era sencillo. El visitante del templo arrojaba una moneda de 5 dracmas y la máquina dispensaba una cantidad determinada de agua. El dispositivo funcionaba gracias al peso de la moneda, que accionaba una palanca que abría la válvula. Podría parecer que un sistema tan simple podía ser fácilmente engañado arrojando algo diferente en lugar de una moneda. Sin embargo, los investigadores y reconstructores modernos afirman que el autómata podía ajustarse a un peso y tamaño de moneda muy específicos, lo que hacía que los intentos de fraude fueran prácticamente inútiles. Este mecanismo, a pesar de su simplicidad, fue un hallazgo genial para su época y demostró lo progresivas que eran las ideas de Herón de Alejandría. El dragón de jade gigante. Los arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica de Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra de Yuan Baoshan, ubicada en Joshun-Aohan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.50 y 3 centímetros de grosor,
y es un hallazgo único sin precedentes en esta región. Las excavaciones también revelaron restos de arquitectura, fragmentos de huesos humanos, tumbas, fogones y varios artefactos, incluyendo objetos de jade y cerámica pintada. Entre ellos había copas y tazones trípodes. La datación por carbono 14 mostró que el sitio pertenece a la cultura Hongshan tardía y fue creado hace más de 5.000 años. Un continente bajo el agua. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de la isla de Java, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba. No un barco hundido ni artefactos, sino todo un ecosistema. Capas de tierra en las que se conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de hace aproximadamente 140.000 años, junto con ellos huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas, rastros de huesos rotos para extraer la médula ósea. Esto no es solo un asentamiento de humanos antiguos, es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos lo llaman Sundalandia. Hoy en día está bajo el agua, pero en ese entonces eran llanuras, algo parecido a una sabana asiática con ríos, bosques y manadas de animales grandes. En los huesos de los animales, los arqueólogos encontraron rastros de procesamiento, como los que hacía el Homo erectus continental, pero hasta ahora se creía que los grupos de Java no tenían esas habilidades. Ahora está claro, hubo contacto entre las poblaciones y también intercambio cultural. Las personas se transmitían entre sí métodos de caza, despiece de animales y procesamiento de caparazones. Esto habla no solo de técnica, sino también de memoria, de la transmisión de conocimientos. Además de rastros de caza, encontraron restos de moluscos y tiburones de río. Todo indica que aquí alguna vez hubo un paisaje rico, vivo y complejo, donde el ser humano era parte del ecosistema, y ahora todo eso está en el fondo. Sundalandia se sumergió bajo el agua hace decenas de miles de años, sin ruido, sin rastros de ciudades o templos. Simplemente desapareció, y si no fuera por los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni siquiera sabríamos que existió. Nos recuerda que enormes fragmentos de la historia pueden desaparecer no por una catástrofe, sino por el paso del tiempo. Un fragmento de huesos de una olla enfriada. El manuscrito de Voynich, uno de los manuscritos más enigmáticos de la historia. Se trata de un códice ilustrado, escrito en un idioma o cifrado desconocido, que hasta ahora no se ha logrado descifrar. Según los resultados del análisis de carbono del pergamino, su creación se remonta al periodo entre 1404 y 1438. A pesar de las investigaciones, su origen, autoría y propósito siguen siendo un misterio, lo que genera muchas teorías y especulaciones. El manuscrito lleva el nombre del anticuario polaco Wilfredo Voynich, quien lo adquirió en 1912. Consta de más de 240 páginas con textos e ilustraciones enigmáticas que muestran plantas extrañas, diagramas astronómicos, personas inusuales y procesos químicos desconocidos. El idioma único del manuscrito no tiene análogos, y la escritura y la estructura del texto han dado lugar a numerosas hipótesis. Algunos creen que el manuscrito es un mensaje codificado creado usando criptografía compleja, mientras que otros piensan que el manuscrito representa una descripción de un idioma natural o artificial. Existe la teoría de que el manuscrito pudo haber sido una mistificación creada para confundir a los científicos y buscadores de conocimientos antiguos. Otras versiones sugieren que es un manual científico o médico, posiblemente dedicado a la alquimia o la botánica. Algunos incluso creen que el manuscrito de Voynich es una obra de ficción especulativa y mitopéyica, que aún espera a su descifrador. La tela más antigua es uno de los inventos más antiguos de la humanidad, y su historia tiene decenas de miles de años. Uno de los hallazgos más antiguos es un fragmento de tela cuya antigüedad se estima en 34.000 años. Este asombroso artefacto fue descubierto en la cueva Georgia en Georgia. Su antigüedad indica que ya en ese entonces las personas sabían fabricar y utilizar productos textiles. Algunos fragmentos de tela fueron hechos de fibras vegetales que se torcían en hilos y luego se tejían. Esa tecnología fue un paso fundamental en el desarrollo de las comunidades humanas, ya que permitía crear no solo ropa, sino también diversos objetos para la vida cotidiana, como canastas, redes para pescar y herramientas para transportar cargas. Este hallazgo muestra que la habilidad para trabajar con fibras se desarrolló en los humanos mucho antes de la aparición de herramientas y tecnologías complejas. El pergamino de Merlín. Los archivos suelen parecer aburridos. Carpetas polvorientas, facturas y nombres de personas hace mucho olvidadas. Así fue en el condado de Suffolk, en una antigua finca inglesa. Un libro de cuentas común del siglo XVI, y de repente bajo la encuadernación de cuero, aparece un texto en francés antiguo con iniciales rojas y azules. El archivero se detiene. Comienza una investigación que llevará a la leyenda más enigmática de Gran Bretaña.
la historia de Merlín y el rey Arturo. El pergamino resultó ser un fragmento de un manuscrito del siglo XIII, cuando las leyendas de los caballeros de la mesa redonda estaban en la cima de su popularidad. Esta parte específica del ciclo es la Suite Vulgata de Merlín, historias que describen cómo Merlín actuó después de la coronación de Arturo. Se han conservado menos de 40 ejemplares como este y cada uno es único, pero este fue cosido en la portada, como si fuera basura, porque en el siglo XVI los pergaminos viejos a menudo se usaban para encuadernar libros. El papel era caro. Los científicos no podían tocar el hallazgo, es demasiado frágil. Entonces recurrieron a la tecnología. La fotografía multiespectral reveló la tinta desvanecida. Los rayos X, creados para estudiar fósiles, permitieron mirar dentro del libro. Y quedó claro, es una nueva escena, antes desconocida. 2 episodios. En el primero, Gavin lucha contra los reyes paganos en Combenic. En el segundo, durante un banquete, aparece un arpista ciego con un perro blanco. Él cautiva a todos. Pide permiso para llevar el estandarte en la batalla y desaparece. Luego queda claro que era Merlín, quien cambió el curso de los acontecimientos. Magia, máscara, leyenda. Pero eso no es lo más importante. Lo principal es que todo esto pudo haber quedado oculto en la cubierta para siempre. Una historia escrita por monjes hace 7 siglos sobrevivió a decenas de generaciones. Guerras, olvido, y salió a la luz solo porque una persona notó un patrón extraño en un cuero viejo. Restos de mamut en Kirguistán. El 2 de junio, en la llanura aluvial del río Jirgalán, en la región de Isyk-Kul de Kirguistán, se encontraron un colmillo y fragmentos de la mandíbula inferior de un mamut. Los arqueólogos, que llegaron a solicitud del Ministerio de Cultura, determinaron que los fragmentos se encontraban a una profundidad de 35 metros y a una distancia de 140 a 150 metros. Debido al mal estado de conservación de los huesos, los arqueólogos actuaron con especial cuidado para asegurar su preservación, ya que los huesos se deterioran rápidamente bajo la luz solar. Los especialistas solo lograron extraer una parte del cráneo, la cual fue limpiada y conservada en el lugar. El hallazgo de restos en 2 lugares diferentes de una misma cantera indica que esta zona es prometedora para futuros descubrimientos. Los funcionarios hicieron un llamado a los ciudadanos para asegurar la preservación de los objetos de patrimonio histórico y cultural. И сообщать о находках археологам. El antiguo amor por lo dulce, el gusto por lo dulce, surgió en las personas mucho antes de que cambiara su dieta y, como descubrieron los científicos, nuestros antepasados ya estaban preparados para esto gracias a su ADN ancestral. El gen AMI1, que es responsable de la descomposición de los carbohidratos complejos, apareció mucho antes de lo que se pensaba anteriormente y, posiblemente, jugó un papel clave en el desarrollo de la civilización. El proceso de la digestión comienza ya en la cavidad bucal, donde la saliva contiene amilasa, una enzima que convierte el almidón en carbohidratos simples. Antes se pensaba que esta enzima apareció con el inicio de la agricultura, cuando en la dieta de las personas comenzaron a incluirse el pan y los alimentos ricos en almidón. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Buffalo y el laboratorio de Jackson en Estados Unidos demostró que la saliva y la amilasa existían hace más de 800.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. El estudio de genomas antiguos, incluyendo los de personas que vivieron hace 45.000 años en Siberia, reveló que ya tenían de 4 a 8 copias del gen AMI1, que la mutación responsable de la síntesis de amilasa apareció como resultado de la selección natural. Además, este gen también estaba presente en los neandertales y denisovanos, lo que confirma su origen antiguo. La comparación también mostró que en los europeos modernos, especialmente en los agricultores de los últimos 4.000 años, el número de copias de este gen aumentó, lo que está relacionado con el cambio en la dieta. Инженер из будущего. En 1961, en el archivo de la ciudad rumana de Sibiu, un profesor revisaba antiguos registros militares y accidentalmente se topó con un manuscrito. Entre las tablas y los cálculos había esquemas extraños. No eran ballestas ni cañones, sino cohetes de varias etapas, estabilizadores, toberas y menciones de combustible. Todo parecía documentación técnica del siglo XX, pero el documento fue creado en el siglo XVI. El autor resultó ser Konrad Haas, un maestro artillero que servía en la corte de Transilvania. Administraba los cuarteles, dibujaba esquemas y escribía sin adornos ni palabras innecesarias. Su tratado se llamaba simplemente «Cómo hacer un buen cohete capaz de elevarse solo al cielo». Planos, cálculos y escasas explicaciones. Todo como si realmente intentara construir algo que aún no existía en ese entonces. Se sabe poco sobre su vida. Nació en 1509, era ingeniero. No participó en batallas, pero creaba armas. Al final del manuscrito dejó una frase diferente a todo lo demás: más paz y menos guerras. Que los rifles se queden bajo techo. Que no haya disparos. Así el príncipe ahorrará dinero. А оружейник свою жизнь.
Esto no es una declaración, solo una línea silenciosa al pie de la página. Gigante de la antigua Roma. En un territorio cerca de Roma, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano antiguo y único con gigantismo. Con una altura de 202 centímetros, el hombre destacaba entre sus contemporáneos del siglo III, donde la estatura promedio era de unos 167 centímetros. El gigantismo es un fenómeno extremadamente raro que afecta aproximadamente a 3 personas por cada millón y está relacionado con un trastorno en la función de la glándula pituitaria durante la infancia. Se han encontrado esqueletos parciales en Polonia y Egipto que supuestamente indican gigantismo. Sin embargo, el hallazgo romano se convirtió en el primer caso confirmado de la antigüedad. El esqueleto fue encontrado en 1991 durante las excavaciones de una necrópolis en Fidene bajo dominio romano. El equipo arqueológico notó de inmediato la longitud inusual de la tumba y más tarde las investigaciones confirmaron las particularidades de los huesos. Los investigadores encontraron daños en el cráneo que corresponden a un tumor en la glándula pituitaria, así como extremidades desproporcionadamente largas y signos de crecimiento óseo en la adultez temprana. La muerte temprana del hombre, presumiblemente entre los 16 y 20 años, puede indicar problemas relacionados con el gigantismo. El esqueleto fue encontrado sin objetos funerarios y su entierro no difería de las tradiciones de la época, lo que indica que fue aceptado por la sociedad. La simbología de este hallazgo resalta el interés de la alta sociedad romana por las personas con anomalías físicas. Estos microbios tienen 2.000 millones de años. Los científicos descubrieron los microorganismos más antiguos que viven en las profundidades de nuestro planeta. En Sudáfrica se encontraron rocas de aproximadamente 2.000 millones de años, lo cual ya es impresionante por sí mismo, pero aún más sensacional fue el descubrimiento de microbios vivos en ellas. Estos organismos son los microorganismos más antiguos que se hayan encontrado alguna vez en rocas tan antiguas. Antes de este descubrimiento se creía que los microorganismos vivos más antiguos habían sido encontrados en capas geológicas de aproximadamente 100 millones de años en el fondo oceánico. Pero una nueva investigación mostró que incluso las rocas de 2.000 millones de años pueden ser habitables. Este descubrimiento amplía significativamente nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas y su evolución en la Tierra. Los microbios fueron encontrados en una grieta de una roca antigua extraída del complejo ígneo de Bushveld, la mayor intrusión de roca ígnea en la Tierra. Esta región es famosa por sus yacimientos minerales, incluyendo alrededor del 70% de las reservas mundiales de platino. Los microorganismos que viven en esas condiciones se desarrollan increíblemente lento y son capaces de existir durante miles de millones de años. Este descubrimiento es importante no solo para el estudio de la vida en la Tierra, sino también para futuras investigaciones sobre Marte. Los microbios que sobreviven en condiciones tan extremas nos dan esperanza sobre la posibilidad de que exista vida bajo la superficie de otros planetas. Habitación bajo el efecto de drogas. En lo alto de los Andes, en el antiguo complejo de Chavín de Huántar, los arqueólogos se toparon con una habitación que no debían haber encontrado, totalmente enterrada, sin entradas visibles ni ventanas ni puertas, solo un pasadizo estrecho, como si alguien hubiera escondido este espacio de las miradas ajenas. Dentro, 23 artefactos. Todos están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Algunos son huesos de aves delgados y huecos, afilados, perfectamente trabajados, como si fueran tubos. La investigación mostró que en ellos quedaron rastros de tabaco y DMT, una sustancia que forma parte de la ayahuasca. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Para qué servía esta pequeña habitación? ¿Por qué estaba aislada? ¿Por qué la construyeron de tal manera que luego quedara oculta para siempre? Uno de los autores de la investigación dice, esto no es chamanismo espontáneo, es un ritual, estrictamente controlado y formalizado, y posiblemente no estaba destinado para todos, solo la élite tenía acceso a estas prácticas, tal vez los sacerdotes o las castas gobernantes, porque las alucinaciones aquí no son solo un viaje hacia el interior de uno mismo, son un mecanismo de poder, un espacio pequeño, 23 personas, oscuridad y un alucinógeno que cambia la percepción de la realidad. Podían establecer contacto con los dioses, entrar en trance y tener visiones. Y si normalmente la gente creía que los sacerdotes realmente hablaban con los espíritus, entonces los sacerdotes podían usar esto como una herramienta tanto para el control como para el manejo. Загадочные останки в свинцовом гробу. Después del incendio en la Catedral de Notre Dame de París en 2019 durante los trabajos de restauración, los arqueólogos descubrieron 100 entierros desconocidos bajo la catedral, incluyendo un misterioso ataúd de plomo. Los investigadores franceses suponen que entre los restos se encontró al famoso poeta francés del Renacimiento, Joachim du Bellay, quien falleció en 1560. Los restos, encontrados en 2022, recibieron el apodo de El Jinete debido a la estructura de los huesos,
que indica que la persona montaba a caballo desde una edad temprana. Du Bellay, cuya tumba se consideraba perdida, según la leyenda fue enterrado en la catedral junto a su tío. Sin embargo, los intentos de encontrarlo en 1758 no tuvieron éxito. El Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas confirmó que el misterioso jinete podría ser Du Bellay. El ataúd descubierto, que se diferenciaba de los demás por su estructura de plomo, llamó la atención de los científicos. Las investigaciones mostraron que la persona murió a la edad de aproximadamente 30 años por meningitis tuberculosa, lo cual no era característico de la mayoría de los hombres mayores enterrados en la catedral. Los científicos de la Universidad de Toulouse realizaron análisis adicionales y determinaron que la persona enterrada en la catedral. Du Bellay lo describía en sus poemas. A pesar de esto, la pequeña discrepancia en el origen geográfico del jinete y el poeta sigue siendo un misterio. A pesar de las pequeñas dudas, todo indica que los restos pertenecen a Du Bellay. Артефакт в виде кобры. Los arqueólogos descubrieron un artefacto de 4000 años de antigüedad que es una figura de serpiente que probablemente se usaba en rituales antiguos. El hallazgo fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Tsinghua en Taiwán, en una duna de arena al noroeste de la isla, en una zona con un rico pasado arqueológico. Se supone que esta figura, hecha en forma de serpiente, podría haber servido como asa de un recipiente de cerámica destinado a fines rituales. El profesor asociado del Instituto de Antropología de Tsinghua, Hung Lin Chu, señaló que la figura recuerda a una cobra con la cabeza levantada y pliegues característicos en el cuello, lo que la convierte en un testimonio único de las prácticas de culto de la antigüedad. Las serpientes son un símbolo frecuente en la religión y la mitología, y se asociaban con el ciclo de la vida y la muerte, simbolizando la creación y la transición. Los científicos suponen que el mango en forma de serpiente pudo haber adornado un recipiente sacrificial que era utilizado activamente en los rituales por los antiguos sacerdotes. La espada fuera del tiempo. Cuando en 1965 los arqueólogos abrieron una tumba inundada en la provincia de Hubei, encontraron una espada que había estado en el agua durante unos 2500 años. Estaba en una vaina de madera, sin conservación ni protección, pero aún así parecía como si lo hubieran fabricado recientemente. La hoja brillaba, el patrón era nítido, cortaba el papel como una cuchilla. En la superficie había un grabado con el nombre del dueño, Gou Jian, rey de Yue. Esta espada no es solo un arma, fue hecha con una precisión que es difícil de explicar. La aleación, el pulido, la hermeticidad de la vaina, todo estaba al más alto nivel. Pero lo principal es que sobrevivió siglos de guerras y completo olvido, y permaneció intacta. Los científicos aún no están seguros de cómo es posible, pero el simple hecho de que un objeto así haya llegado hasta nosotros en condiciones funcionales ya es un descubrimiento. Esta espada sirve como recordatorio de que un objeto puede preservar la historia mejor que cualquier palabra. El oro de los Ptolomeos. Esta diadema tiene más de 2000 años, fue creada en Egipto durante la dinastía de los Ptolomeos, un periodo que comenzó justo después de la muerte de Alejandro Magno. Lo más probable es que perteneciera a una de las mujeres nobles, una reina, una sacerdotisa o una heredera de la corte. La joya está hecha de una fina lámina de oro. A los lados se muestran antorchas, símbolo de poder y luz, y en el centro está el nudo de Heracles, un amuleto conocido en la tradición grecorromana. Se asociaba con la protección, la curación, la buena suerte y el parto. En la diadema no aparece como un amuleto, sino como parte del diseño, atado justo a lo largo de la línea de la frente. De la parte inferior cuelgan borlas de oro. Originalmente eran 8, pero se han conservado 5. Al mover la cabeza se balanceaban y reflejaban la luz. Las incrustaciones de cornalina, granate y perlas solo son visibles de cerca. El adorno no se creó para causar un efecto llamativo, sino como parte de una imagen personal. Cosas así rara vez llegan hasta nuestros días, y menos aún en un estado casi completo. Actualmente, la diadema se encuentra en el Museo Getty, donde está expuesta por separado bajo una luz puntual. Pero incluso bajo el vidrio, se puede ver que no es solo un objeto. Alguna vez estuvo sobre una cabeza y no pertenecía a una época, sino a una persona. Nada de esto cambia la historia, pero todo junto te hace mirarla con más atención. Es fácil pasar por alto esas cosas, pero si te detienes, se quedan grabadas por mucho tiempo. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.